Muy bien, estamos grabando. ¿Se ve bien? No, no estás compartiendo. No estoy compartiendo. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el cambio de formato o setup rápido, o como se lo conoce últimamente, debido justamente a que es una de las herramientas desarrolladas por los japoneses, o de las técnicas de Lean Manufacturing, como SMED. Y esto viene a cuento de que en la década del 70, por ahí, en la fábrica Toyota, no Toyota, sino que la predecesora de Toyota, la parte de chapistería, la parte donde se justamente las grandes prensas, donde se fabrican todo lo que es carrocería de los vehículos, tenían tiempo de cambio de formato. Cuando queremos pasar de un guardabarro de un vehículo, queremos pasar a un guardabarro de otro vehículo, tiempo de cambio de formato que orillaban las 48 horas. Uno diría 48 horas para cambiar un herramental. Bueno, era lo que demoraba en ese momento. Les recuerdo que una prensa y un herramental para un guardabarro son piezas que pueden estar pesando 4 o 5 mil kilos y son prensas grandes. Entonces, ya desde el vamos son piezas voluminosas, piezas complejas de mover, pero en realidad había alguien que dijo, esto se está demorando mucho, y en plena corriente estaban trabajando de optimizar justamente todo lo que era pérdidas, esto aparentemente sonaba como una gran pérdida. Entonces le encargaron al ingeniero Taichi Ono, un ingeniero industrial de la empresa, que hiciera un relevamiento a ver por qué estaba ocurriendo eso y qué se podía hacer para mejorar. Esta persona lo que hizo fue lo que hemos hablado durante toda la cursada, ir y ver. Y como todo proceso que uno no conoce, fue a relevar qué era lo que estaba ocurriendo en ese proceso. ¿Qué era el proceso? Pues no lo conocía a la perfección. No lo conocía de manera íntima, no conocía en el detalle de lo que estaba pasando. Y por supuesto, se quedó los 2 días de trabajo, no los 2 días encerrado en la fábrica, pero verificó todas las actividades que se hacían durante el cambio de una herramienta a la otra. Y empezó a ver en su análisis y en su relevamiento, sin espíritu crítico, simplemente anotaba todo lo que esta persona veía, que había un montón de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo, con el proceso. Pero sin embargo, estiraban el relojito, estiraban el tiempo de máquina parada. Y esas cosas que empezó a determinar y eran ajenas al proceso, muchas veces eran que faltaban herramientas, que faltaban partes componentes, que no estaba claro, perdón, toqué sin querer, que no estaba claro realmente qué era lo que había que hacer. Entonces, todas estas dudas, todas estas buscar cosas, todo esto de no conseguir lo necesario en tiempo y forma, hacía que el tiempo de máquina parada fuera muy largo. Pero hubo un detalle que fue justamente el que detonó todo este análisis y el que demostró realmente por dónde pasaba la cosa, es que en un momento esta persona, Taichi Ono, estaba siguiendo al operador del herramental, de la prensa, ve que el operador se va y se fue. Entonces él se queda esperando y la persona no volvía, no volvía, no volvía. 40, 45 minutos después la persona vuelve, por supuesto no estaba ni apurada ni nada que se le pareciera, y le pregunta, ¿a dónde había ido? Dice, no, tuve que ir a buscar una tuerca grande, porque de las 6 que tengo que utilizar, había 5, me faltaba uno. Es una tuerca especial. Entonces dice, bueno, ¿y dónde conseguiste la tuerca? Bueno, en realidad, la tuerca la conseguí de la máquina de al lado, o sea, desarmó la máquina de al lado, pero como no era la misma tuerca, la tuve que llevar al taller de mantenimiento a reformarla. Entonces, la primera cosa que esta persona entendió fue que la próxima vez que hubiera que preparar la máquina de al lado, le iba a faltar una tuerca a la máquina de al lado,
y que si traían una de estas máquinas no le iba a servir. Entonces fíjense que habían modificado algo que existía para transformarlo en algo que ya no existía más. De eso se trató justamente todo el análisis del cambio de formato, setup rápido, y aparece la técnica o la herramienta SMED. Dentro de todas las herramientas de Lean Manufacturing, aparece justamente el cambio rápido de formato o cambio de formato. Esto lo hemos visto, al principio lo vieron con Pablo, en el cual tenemos una tarea manual, una tarea tecnológica, otra manual y los DCM. Este es un tiempo de ciclo. Pero de esto, nosotros, si yo quisiera calcular cuánto tiempo me va a llevar la producción de un lote determinado de piezas, tengo que tener en cuenta, sí o sí, todo lo que es el cambio de formato. Porque este tiempo yo lo voy a invertir, pero este tiempo va a ser costo. Yo durante estos 120 minutos no voy a producir nada, sin embargo voy a estar trabajando. A partir del minuto 121, recién ahí voy a conseguir empezar a producir con esta pendiente, va a ser el tiempo asignado de la actividad, hasta terminar el lote. Durante mucho tiempo se habló de un concepto que era el lote económico de piezas. El lote económico de piezas era la cantidad de piezas que yo tenía que hacer en un lote para poder distribuir el tiempo de cambio de formato y que el costo fuera ínfimo. Porque la cuestión, con todas las herramientas japonesas, es que empezamos a achicar los lotes, empezamos a achicar los stocks, o sea, había que producir cada vez menos. Y cuando empezamos a producir cada vez menos, aparece que la incidencia del cambio de formato empieza a ser cada vez más grande. Hasta llegar, si lo quieren tomar por el absurdo, a que si yo tengo 120 minutos para un cambio de formato y voy a producir una única pieza de 14 minutos, el tiempo del lote de esa única pieza va a ser los 120 más 14, serían 134 minutos. Eso es impensado. Bueno, por el absurdo a veces se consiguen ejemplos que son muy visibles. Entonces dijeron, bueno, esto hay que remediarlo. Y de ahí surge la búsqueda y surge esta herramienta. Cuando hablamos de cambio de formato rápido, tenemos que entender una cosa. Consiste en cambiar el proceso para obtener algo distinto a lo que estaba obteniendo antes. Entonces, cuando yo estoy obteniendo un producto y voy a obtener otro, todo lo que yo hago en el medio significa una preparación o changeover. Pero tengan presente que están todos los procesos, no agrega valor, porque les digo, en el grafiquito recién lo veíamos, es un tiempo que yo gasto, pero no produzco. Por lo tanto, como yo gano dinero cuando produzco, en este caso no agrego valor. No se hace más valioso el producto por haber demorado mucho en prepararlo. Eso es lo que tenemos que hacer, como todas las cosas que no agregan valor. Estudio de métodos, minimizarlo y si podemos, eliminarlo. ¿Cuál es el mejor cambio de formato? El que no se hace. Vamos a definir un poco, vamos a marcar la cancha, porque acá también hay un concepto que tenemos que tener muy en claro. El cambio de formato es el tiempo que transcurre desde que yo dejo de producir lo que estaba haciendo hasta que comienzo a producir y obtengo la primera unidad. Y acá presten atención porque lo importante de todo este párrafo es esto. La primera unidad buena del lote siguiente. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver enseguida que prácticamente la mitad del tiempo, estadísticamente, yo la gasto poniendo a punto. O sea, yo cambio los herramientales, hago todo lo que tengo que hacer y comienzo a producir productos no conformes, hasta entrar en el régimen, ajustar las medidas. Entonces, todo ese tiempo de ajuste también es cambio de formato, porque no estoy produciendo nada que yo pueda vender. Aunque algunas me salgan bien y podría, pero en realidad el tiempo es desde que terminé de producir la última pieza buena del lote anterior a la primera buena del lote siguiente. Como a mí me gusta hablar de ejemplos, no hay mucho para aclarar. Esto es un avión, aeropuerto de Barajas, España. Un avión, esto es un Airbus 318, un avión pequeño, más o menos de unas 100 plazas, aterriza
y demoró muy poco tiempo en volver a volar. La pregunta que yo les hago es, ¿qué produce un avión? El traslado de la gente. El traslado de la gente. ¿Alguna otra alternativa? Sí, mercadería también. En definitiva, produce traslado, produce desplazamiento. O sea, el avión cuando está en tierra, ¿qué es lo que gana? Nada, es costo. Nada. El avión en Nada. tierra es costo. Por lo tanto, ¿cuál sería el concepto desde el punto de vista de cambio de formato? Poner a volar el avión lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Se empiezan a dar todas estas situaciones que cuando uno está aburrido esperando un vuelo, las ve. El avión llegó por la manga, bajó todo el pasaje, entonces bajaron todos los pasajeros que venían en este avión. Inmediatamente cuando bajó el último pasajero, sube por la manga el equipo de limpieza, personas que iban todos con su equipo celeste, era muy visible, entraron como 6, 7 personas, se metieron en el avión a limpiar, porque había llegado un vuelo, había que limpiar, barrer los asientos, llevarse los vasitos, todas las cosas que la gente que viaja genera. Mientras eso ocurría, se acercó el camioncito del catering, que como ustedes lo habrán visto, y no es una novedad, tiene una tijera hidráulica que permite que la caja de ese camión se posicione a la altura de la puerta lateral derecha. Los aviones, ustedes saben que el pasaje, la gente sube por la puerta izquierda. Por la puerta derecha se considera una puerta de servicio. Entonces el camioncito con la tijera se eleva, se pone en posición, esta puerta se abre y comienza el intercambio de vacío por lleno. ¿Qué quiere decir? Los carritos que utilizan dentro del avión para el movimiento del catering son estándar, porque permiten el pasaje de esos carros por el pasillo, que es muy angosto, aparte dentro de la zona de la derecha del avión, todo aquí, hay unas especies de estantería donde esos carritos encajan perfectamente, se traban para que durante el vuelo no salgan volando, valga la redundancia. Y después, cuando llega el momento del recambio, la azafata no empieza a sacar los sanguchitos que ya están mordidos, los medios que están... Simplemente toma el carrito, lo manda, lo saca y recibe un carrito con toda la mercadería 0 kilómetros para el próximo vuelo. O sea, lo que cambia es un carro. No están haciendo el pasaje de las unidades de a una. ¿Por qué? Porque tiene que repostar 100 raciones de elementos que el pasaje puede consumir. En esa época se podía consumir, hoy se cobra todo. Lo tiene que hacer muy rápidamente. En paralelo, mientras está ocurriendo que están limpiando y están haciendo el recambio del catering, se hace la recarga de combustible. En algunos casos la recarga de combustible no se hace en el momento, justamente para evitar que haya otras actividades. Pero lo que sí se hace es que es muy difícil se recarga de combustible con el pasaje adentro. En este momento, como no hay pasajeros a bordo, se recarga el combustible. Entonces estoy limpiando el avión, reponiendo todo lo que es catering y cargando combustible. Y viene la última actividad que se hace en los aviones, que es justamente la carga y descarga de equipaje. Porque todas las personas que bajaron venían con su equipaje y se tienen que después descargar antes que el avión se vaya y se lo lleve de nuevo. Entonces, viene el carrito, ¿no? Estos tractorcitos que están por ahí, y empieza a descargar el equipaje que venía y a cargar el equipaje que tiene que irse en el próximo vuelo. Ahí nos encontramos con situaciones de este tipo. Cinta transportadora, las personas que van revoleando las valijas a cinta transportadora, después adentro del avión uno que las revolea para un rincón, es decir, todo el maltrato que les pasa a nuestras valijas cuando volamos. Hoy en día eso ya prácticamente está dejando de ser. Esto ya quedó, esta actividad quedó para los vuelos de cabotaje, para vuelos de poco volumen. Hoy hemos ido a situaciones de este tipo, donde la carga y descarga del equipaje de un vuelo ya está paletizada, colocada dentro de un contenedor, que fíjense que tiene la forma del avión. O sea, se carga directamente en la panza del avión, se coloca un contenedor, y este contenedor se llenó durante las 2 horas del preembarque, que tenemos que estar antes en el aeropuerto. Yo entregué mi valija 2 horas antes,
Mi valija se fue por las entrañas del aeropuerto, alguien le colocó un código de barras o un código QR, y ese código QR hizo que fuera a este contenedor, que también tiene un código y que tiene marcado el destino de donde va a ir el próximo vuelo, y la carga se hace de manera directa. O sea, antes cargábamos 200 valijas en 15 minutos, hoy cargamos 200 valijas en 1 minuto y medio. Pero todo, ¿por qué se hace todo esto? Porque esto tiene un costo. La tijera elevadora, los contenedores. Esto es tara del avión. El contenedor, por más liviano que sea, es peso que el avión también transporta. Antes no lo llevaba. Pero todo esto, lo que consigue es que el avión vuelva a volar lo más rápido posible. Vuelva a producir, vuelva a ganar dinero. ¿Queda clara la idea? Sí, clarísimo. Sí, sí. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de el setup rápido del SMED es Single Minute Exchange Die. O sea, cambio de herramienta en unidades de menos de 10 minutos. O unidades de minutos simples, como dicen los SI, sería 9 minutos y algo. Eso fue lo que se estableció como objetivo cuando este hombre, Shigeru Shingo, comenzó el proceso de análisis. ¿Y cuáles son las causas de por qué yo hago un cambio de formato lento? ¿Por qué a mí me cuesta trabajo hacer un cambio de formato? ¿Por qué me trabo en el cambio de formato? Bueno, muchas razones. Primero, porque espero. ¿Espero qué? Lo que falta. No siempre tenemos todos los elementos necesarios al inicio del cambio de formato, pero a pesar de todo paramos la máquina. El cambio de formato, acuérdense, empieza cuando yo dejé de producir, o sea, cuando yo apagué la máquina, a partir de ese momento estoy con el relojito de cambio de formato. Si algo me falta y lo tengo que esperar, está dentro del tiempo. Herramientas que me falten no están perdidas, falta de calibración e instrumentación de algunos de los componentes. Cuando cambiamos, generalmente tenemos que hacer algún ajuste por mínimo que sea. Bueno, a veces no tengo los elementos, no tengo las herramientas. La máquina no está en condiciones de poder hacer un ajuste fino sin necesidad de estar haciendo ensayo de error. Puedo tener mala información, no va a ser el primer caso ni el último, que me hacen parar una máquina para cambiar para un producto y pues me dicen que no, que ese no era, que viene el otro. Pero si yo acá tengo una orden que me dice que tengo que cambiar el producto A por el B. Sí, pero el B no recibí los envases, o no recibí las etiquetas, o no recibí la materia prima, entonces voy a cambiar por el C. Pero del C yo no preparé nada, no tengo nada, tengo que empezar a juntar todas las cosas. Yo ya paré la máquina. Esas son las cosas que hacen que el formato se estire. Puedo trabajar sin estándar, o sea, cada cual hace lo que le parece. Entonces yo trabajo de una manera, yo trabajo de otra, yo desarmo más, yo desarmo menos. Si ustedes quieren saber quién es la persona más idónea para desarmar y armar algo, el mecánico del auto. Les va a cambiar la pieza desarmando lo menos posible. ¿Por qué? Porque él, cuanto más rápido les devuelva el auto, más rápido cobra. Yo he visto hacer cosas muy interesantes, algunos mecánicos son muy creativos. Y también no nos escapamos de este caso, que es el tema del transporte. Yo tengo que caminar, y caminar implica caminar, ir y volver a buscar cosas, o muchas veces, vamos a ver un ejemplo en particular, caminar alrededor de un proceso haciendo cosas que son parte del proceso. Entonces me la paso caminando por no tener definido un proceso como la gente. ¿Cuáles son los beneficios que yo puedo aspirar con un cambio de formato rápido? Primero, producir un lote pequeño. ¿Y para qué me interesaría producir un lote pequeño? Bueno, justamente por lo que hablamos. Lean Manufacturing, ¿qué dice? Tratar de tener la menor cantidad de stock posible. Entonces, si yo consigo tener menos stock, me va a obligar a mí a producir más cantidad de veces. La idea sería, como dice por ahí, el objetivo, producir de una unidad. Reducir los inventarios relacionados con lo de arriba. Reducir los costos de producción. ¿Por qué reduzco los costos? Porque ese tiempo que yo estoy haciendo un cambio de formato y no produciendo, aparte de no ganar, lo pago. Porque la persona que está haciendo el cambio de formato, yo le estoy pagando por hacer eso. Le estoy pagando por no producir. Le estoy pagando por una falta o por una falta de eficiencia de mi proceso. Eso sería justamente el cambio. Yo tendría tiempo de entrega más corto. Si mis lotes son más pequeños, yo podría aceptar las condiciones que me pide ventas, de poder entregar lotes pequeños y muy rápidamente. En algún momento hablamos de que hoy muchas licitaciones se ganan
más por el plazo de entrega que por lo que cuesta el producto. Justamente como nadie tiene grandes stocks, hay que moverse muy rápido. El que ofrezca un plazo de entrega pequeño tiene muchas chances de ganar el negocio. Y ser flexibles. ¿Qué quiere decir? Hoy me piden una cosa, mañana me piden otra, yo tener la chance de poder hacer un cambio de formato por día y no importarme demasiado. Antiguamente, con la fórmula del lote económico, yo tenía que producir 10 días de lo mismo para poder justificar. Y no había quien me hiciera parar, porque si no a mí la eficiencia, como se la medía antes, me disminuía. Porque yo estaba cargando todo el tiempo de formato en menos cantidad de unidades. Aumentaba el costo. ¿Cómo hacemos un análisis de ese etapa? Perdón, Daniel. Sí. Andrés Hidekel levantó la mano, debe tener alguna pregunta, alguna consulta. Nos anima a No, interrumpirte. había sido hoy más temprano para que ponga a grabar, pero ya estaba. Ah, bueno, ahí te bajo una mano. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahora? Sí, perfecto. Sí, claro. ¿Hay alguien siguiendo la clase? Sí, sí. Ah, bueno, Sí. perfecto. Se entiende. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar el cambio de formato? Primero lo que tengo que hacer es relevar la situación actual, acuérdense, es un proceso más. El cambio de formato es un proceso, lo tengo que estudiar de la misma manera y lo tengo que procesar de la misma manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy y lo veo. ¿Qué ocurre hoy? Primero que hacemos, paramos el proceso, paramos la máquina, entregué la última unidad. Después, hay actividades de preparación para el cambio. Si yo estoy envasando Coca-Cola en 600 centímetros cúbicos y tengo que empezar a envasar en 1,25 litros, tendré que cambiar los envases, tendré que empezar a llevarme todos los envases del lote anterior, traer los envases nuevos, tendré que ir cambiando la regulación de la llenadora, porque la relación de la llenadora es volumétrica, tendré que ir preparando el ancho de las guías de la línea de envasado, porque todo va guiado, si no se caen. Es decir, hay una serie de actividades que tengo que hacer para pasar de un volumen al otro, de un tipo al otro. Si la botella no está serigrafiada, tendré que traer las etiquetas o etiquetar en línea directamente el producto. Veré, según sea mi proceso. Entonces, todo eso son cosas que yo tengo que hacer, pero ya para la máquina. Después tengo que hacer ese cambio. Todas las cosas del cambio físico, todo el sacar lo que no va más y poner lo que ahora va, ese cambio lo tengo que hacer. Por supuesto, con el equipo parado. Regular y probar. Estamos hablando de que voy a envasar 1,25 litros, tengo que ajustar la regulación de la bomba de llenado para que me dose o me dosifique 1,25 litros en cada envase. Si me pone más, me hace perder plata. Si me pone menos, me pueden acusar que estoy estafando a la gente. Entonces tengo que asegurarme, en sentido de error, de que voy a entregar lo que corresponde. Y ustedes saben que los líquidos, cuando yo regulo una envasadora por volumen, depende mucho de la temperatura ambiente, porque se me modifica la densidad. Entonces muchas veces tengo esos inconvenientes, de estar ajustando dependiendo qué momento del mes, del año y del día estoy haciendo el trabajo. Limpio y guardo todo lo que saqué, para que la próxima vez lo pueda utilizar. Aprieto el botón, digo, bueno, ya arranqué, empiezo a trabajar y empiezo a tener nuevamente el producto. Se acabó el cambio de formato, pero considero que el producto ahora está bueno. Si vemos de manera de gráfico, de pasar del A al producto B, tengo 4 etapas muy claras, muy definidas, pero todas las etapas están dentro del rango de máquina parada. O sea, yo paré de producir acá y hasta que no hice todo esto no volví a producir producto bueno, a obtener producto bueno. Si vemos en un gráfico, vamos a encontrar una situación así. Tengo una producción buena, que es la verde, y siempre un porcentaje de scrap o producto no conforme, es una realidad, que vengo produciendo. En este punto yo apagué la máquina. Corto, no produzco más. Va a haber un tiempo donde yo voy a tener el cambio de equipamiento, o sea, el cambio físico, acuérdense, saco lo que no va más, pongo lo que ahora va, en el cual no produzco nada, no tengo nada acá. Terminado eso, comenzaré a producir de nuevo. ¿Dónde? En el inicio
voy a obtener generalmente producto scrap. Porque es muy difícil haber hecho todos los cambios y que me salga todo bien de entrada. Habrá procesos que quizás esté muy ajustados. En general voy a tener esto. Voy a tener una dualidad, empezar a obtener producto no conforme y producto bueno. Esto irá variando. Toda esta parte es la parte de la rampa de setup o la rampa de regulaciones. Acá voy ajustando el volumen por la densidad, acá voy ajustando que la etiqueta me vaya quedando bien posicionada y no esté cruzada. Voy ajustando las velocidades de movimiento para la llenadora. Todo lo que tenga que ver con el proceso. Hasta que en algún momento se va a estabilizar el proceso, voy a tener un volumen de producción similar al que había dejado de tener. Por supuesto, todo esto con producto conforme, esto porcentaje mínimo, producto no conforme, y recién en ese momento yo digo que se acabó el cambio de formato. El cambio de formato no se acaba acá, se acaba acá. Hay empresas, hay gente que dice que el cambio de formato llega hasta acá y de acá a acá lo toma como producción. Entonces después siempre da una eficiencia horrible, no entiende qué es lo que le pasa y sí, no entiende. El cambio de formato es puesta en régimen, estamos en este punto. ¿Qué fue lo que determinó este don Shigeo Shingo? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que generó como proceso? Primero se dio cuenta que había dos tipos de actividades muy marcadas, muy claras, cuando uno mira el proceso. ¿Qué había? Operaciones que se pueden llamar internas y operaciones que se pueden llamar externas. Esto lo definió él. ¿Qué es cada cosa? Las operaciones internas son aquellas que se pueden realizar solamente con la máquina parada, con el proceso detenido. Yo no puedo cambiar una parte si se está moviendo. Entonces, ese tipo de actividades son las actividades internas. Son las que me obligan sí o sí a tener el proceso parado. Las externas son todas aquellas actividades que yo podría realizar con el proceso funcionando, que no siempre ocurren de esa manera. Si yo paro un proceso y una vez que lo paré, recién voy a buscar lo que necesito para hacer el cambio de formato, eso yo lo podía haber hecho antes. Haberlo traído, tenerlo al lado mío, y cuando paré el proceso, automáticamente no hago ningún tipo de movimiento. Bueno, de eso se trata un poco lo que es SMED. ¿Qué hacemos? Y esto es lo importante, las etapas de implementación. ¿Cómo implementamos un cambio de formato? Primero, relevamos el estado inicial. Acuérdense, como cualquier proceso, relevamos con los gráficos, con los histogramas. Vamos a levantar como si fuera un proceso cualquiera. Vamos a conocerlo, a aprenderlo. Sin espíritu crítico, simplemente vamos a relevar todo lo que está pasando. Después vamos a identificar, dentro de todo eso que relevamos como actividades, cuáles son las que sí o sí tienen que ser internas y todas las otras deberían ser externas. Digo deberían ser porque no siempre son. Porque también tenemos dentro de todo esto actividades que son innecesarias como cualquier proceso. Entonces, una caminata innecesaria no es ni interna ni externa, no es. Hay que sacarla. Después tenemos que hacer la conversión de internas en externas. ¿Por qué? Porque las que me determinan el tiempo de máquina parada, las que me determinan la longitud del proceso de cambio de formato, son las operaciones internas. Las externas pueden ocurrir en el momento que sea, pueden durar lo que sea, que no me van a estirar el tiempo de cambio de formato. Siempre van a generar otros problemas. Pero el tiempo de cambio de formato está dividido únicamente por la duración de las actividades internas. Y luego, al final, ¿qué tengo que hacer? Reducirlas todas. Porque aunque no me determine el tiempo de máquina parada, las externas me generan costo. Entonces, tengo que poner a trabajar la máquina cuanto antes y lo que estoy haciendo durante, hacerlo cada vez más económico, más sencillo, más eficiente. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí. Muy Sí, bien. sí, está bien. Entonces, la primera etapa, dijimos, relevar. No vamos a avanzar, vamos a avanzar rápidamente, porque ya lo hemos visto. Se hacen según uso y costumbre, o sea, cambio de formato, si no está definido como un proceso, se va a hacer como sea. Yo siempre digo, cada cual lo hace hacia el saber y entender. O sea, yo lo voy a hacer de una manera, otro lo van a hacer de otra, uno va a desarmar más, uno va a desarmar menos,
uno va a desarmar primero una cosa, otro va a desarmar primero otra. Porque como no hay nada definido, no hay un proceso, esto es anárquico, cada cual lo hace como le parece. Por supuesto, si cada cual lo hace como le parece, cuando ustedes lo vayan a medir, va a medir, por supuesto, cada cosa que midan va a ser distinta. Las herramientas y dispositivos no siempre están a mano. Bueno, a veces el cambio de formato nos sorprende, nos avisan, che, vamos a cambiar. Y me avisás ahora que vamos a cambiar. No tengo la gente porque el que sabe hacerlo no está. No tengo los elementos porque todavía no han llegado todos. O los elementos están, pero hay que irlos a buscar al galpón que está cerrado con llave porque quiere la llave, está en el turno noche. Situaciones de ese tipo pasan a menudo. Entonces, no tener parte de lo que necesito para un cambio de formato también es habitual. Y otra cosa que tenemos que ver es, en general, las máquinas se van haciendo modificaciones, adaptaciones, y empezamos a inventar las famosas interfaces. Que yo para utilizar una máquina, para ponerle un producto distinto, le tengo que colocar una interfase que es una placa de adaptación, y la placa de adaptación generalmente va a llevar otro tipo de tornillo, va a llevar otro tipo de sistema de identificación, y por supuesto siempre va a faltar algo. De todo esto es lo que yo relevo, lo que yo veo, lo que hizo este hombre Shingo cuando le mandaron a hacer el análisis del cambio de formato en las grandes prensas. Identificación. Ya tengo todas las actividades escritas en papeles arriba de la mesa. Tengo todo filmado, todo fotografiado. Ahora empiezo a analizar. Tenemos que hacer un listado de actividades secuenciales. ¿Qué quiere decir? Hacer lo que hace el mecánico. Entender el proceso y analizar qué tengo que hacer y de qué manera y en qué orden para poder llegar hasta lo que necesito sacar, colocar lo nuevo y volver a desandar el camino. Porque hay casos en que yo tengo que desarmar todo, hay casos en que no tengo que desarmar todo, y hay casos que vamos a ver enseguida que yo podría simplemente modificar la máquina y hacer una adaptación para yo tener que entrar por un costado donde antes no había un camino. ¿Por qué? Porque los fabricantes de máquinas son eso, son fabricantes de máquinas. No son productores. Si bien muchos ya tienen en cuenta el cambio de formato, no todos. Y más cuando tengo máquinas viejas. El fabricante de máquinas se dedicaba exclusivamente a fabricar una máquina resistente, robusta y que cumpliera con determinadas condiciones. Cambio de formato, no sé, que te lleve 3 días. No hay problema. Yo no fabrico, yo fabrico máquinas. Pero hoy en día hay que tratar de buscar la mayor flexibilidad de las máquinas, la mayor adaptabilidad y la mayor polifuncionalidad de las máquinas. Las inversiones en máquinas son muy costosas como para comprar 3 máquinas donde puedo comprar una. Como todos los estudios de métodos, firmamos, tenemos gráficas, listo, chequeo, fotografías, relevamientos manuales, organigramas, etc. Convertir las internas en externas. Y acá sí, esto vendría a ser un poco en el estudio de métodos, la parte de hacer un método nuevo. Yo voy a sacar cosas que antes se hacían en un momento y las voy a llevar a otro momento del proceso. En general lo que voy a tratar de hacer es todo lo que yo hacía con máquina parada, que lo podría hacer con máquina funcionando, lo voy a empezar a sacar del periodo de máquina parada. ¿Qué tengo que hacer? Identificarla primero y tratar después de ver de qué manera lo hago. A veces simplemente la saco afuera, como sería ir a buscar los envases del próximo lote antes de terminar, y otra vez tener que hacer modificaciones para poder regular o para hacer cambios más sencillos. Y la etapa de racionalizar o mejorar, o sea, la cuarta etapa, tengo que tratar de transformar o minimizar toda la actividad de trabajo de todas las actividades, tanto internas como externas. Pero ojo, no en simultáneo, y el orden tiene que ser, primero tengo que optimizar todo lo que sea actividad interna, porque es lo que me va a hacer entrar normalmente en funcionamiento, el proceso, más rápidamente. Una vez que termino con eso, recién empezaré a mejorar las actividades que son externas, porque eso lo puedo hacer en cualquier momento. Si bien gastan, no me demoran el proceso. ¿Cómo lo hago? Los sistemas de conexión, hacerlo más sencillo, eliminar todo lo que sea tornillería,
El tornillo es un elemento de fijación por excelencia. Bueno, ya fue, ya está pasado de moda. Hoy en día tenemos sistemas de fijación que son mejores, pero fundamentalmente más sencillos, y no por eso menos serios. Eliminar los ajustes sin controles, estandarizar todo lo que puedo. Acuérdense que yo cuanto menos tenga que desarmar, más rápido vuelvo a armar y vuelvo a trabajar. En definitiva, me encuentro con una situación de este tipo, la situación actual, donde tengo actividades actuales mezcladas. Tengo externas, internas, externas, internas. O sea, está todo mezclado. Yo estoy haciendo lo que sea. Ordené las actividades, o sea, las separé. Es lo que hice en el estudio. Junté todo lo que son las externas y las internas. Por lo tanto, si yo antes tenía todo este tiempo de máquina parada, ahora voy a tener máquina parada solamente este tiempo. Estas actividades que son externas, las saqué. Las voy a hacer antes o después de haber puesto nuevamente en funcionamiento el proceso. También lo que voy a hacer es tratar de transformar alguna actividad interna en externa. Esta, que yo la hacía antes internamente porque implicaba desarmar alguna cosa más, bueno, ahora lo que hice es hacerlo de una manera, de una regulación previa, eliminar una regulación, por ejemplo, o hacerla más sencilla, y la transformo en una operación externa. Por lo tanto, ahora voy a tener de máquina parada solamente esta parte. Y cuando después optimice todas las actividades, me voy a encontrar con que todas se redujeron, fundamentalmente las internas, acuérdense, ataco primero estas, porque son las que me definen el tiempo de máquina parada. Pasé de una situación, todo este tiempo de máquina parada, a este tiempo de máquina parada. Esto está mal, esto está mejor. ¿Quedó claro? Sí, sí, muy bien. Bien. Acá tenemos un diagrama de árbol, es una explicación más en modo de gráfico de cómo se implementa el sistema SMED. Primero preparamos, cómo lo hacemos, filmamos, analizamos, todo lo que es el estudio de métodos. Después separamos las actividades en internas y en externas, describimos la tarea, las separamos, elaboramos listados. Después, ¿cómo hacemos para convertir internas en externas? Funciones, hacemos los cambios que consideremos necesarios y finalmente refinamos, o sea, implementamos y mejoramos todas esas actividades. Pero acá hay un detalle a tener en cuenta importante. Toda esta parte, la parte de separar, tiene mucho que ver 5S. Muchos de los cambios de formato, del proceso de cambio de formato, tienen mucho que ver 5S. No es lo mismo ir a buscar los elementos que van a formar parte de una preparación y tenerlos en una caja perfectamente identificados, en un lugar de la estantería donde yo voy, lo busco y lo encuentro ahí, a tener que estar juntando los pedazos, darme cuenta que me falta, conseguir lo que me falta, que era lo que le pasaba a Sergio 5 cuando hizo el primer análisis. Entonces, 5S tiene muchísimo que ver. No es lo mismo ir a desarmar un componente de una máquina que está limpio, está identificado, que tiene fácil acceso, a tener que estar limpiando primero, sacando toda la grasa acumulada y sacando cosas oxidadas para poder desarmar algo que quizás se rompa un tornillo, encontrarse con que hay chapas que están torcidas, que están sueltas. O sea, hay que hacer un trabajo, para un buen cambio de formato, hay que hacer un trabajo primero previo de 5S. Eso nos va a ayudar muchísimo a después entender cómo mejorar el cambio de formato. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos vamos a preparar para un cambio de formato? Primero, trabajar con 5S y segundo, trabajar con gestión visual. Estas dos cosas van generalmente atadas de la mano, van muy juntas. ¿Por qué? Porque 5S me ordena y prepara y gestión visual me gestiona el proceso.
¿De qué manera lo hacemos? No es lo mismo buscar cosas en un ambiente de este tipo que buscarlas acá. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Bueno, acá hay que trabajar solamente una vez. Y después voy a juntar el rédito. No voy a juntar mucho en 5S. Siempre podemos mejorar, siempre podemos caminar menos, siempre podemos evitar perder tiempo y lugar. Eso es un concepto filosófico de 5S. ¿Qué vamos a hacer? Primero seleccionamos todo lo que nos sirve, nos quedamos con lo que sirve, limpiamos todo, definimos procedimientos y aplicamos, mantenemos. Nos ponemos muy críticos en esto, porque todo esto aplicado nos va a ayudar a tener un éxito en un cambio de formato. Y la parte de comunicación visual o gestión visual se trata de esto. Se trata de, como ya hemos visto, identificar rápidamente, gestionar y poder evitar estar pensando dónde van las cosas, qué va, qué no va y qué puedo hacer. Si yo tengo un flujograma que me indique la metodología de desarme o de arme de un equipo, yo puedo seguir esta línea y verificar la secuencia de actividades. Si tengo una explicación de cómo tiene que ir identificado, voy a tener rápidamente la información de cómo armar una cosa. Entonces, esto que es la gestión visual, que lo hemos visto en la parte de método, acá aplica como cualquier método que hemos visto. La pregunta que les hice, yo no me acuerdo si les hice a usted o la hice en proceso. Le pregunté cuál era el volumen de estos frascos. No, nosotros no. ¿No? Bueno, yo pregunto ahora. ¿Cuánto volumen tengo acá y cuánto volumen tengo acá? No, imposible. Si no, debería tener un cartel un poco más grande, no se ve a simple vista. ¿Importa? Y no, si sé que el volumen está en la liñita en la línea verde, voy a estar bien. Si está en la amarilla más o menos, si estoy en la roja, te doy al horno. Ese es el concepto. No importa cuántos litros tenga en este o tenga en este. Ni siquiera me importa la presión que tenga acá adentro. Fíjense, acá tengo manómetros. ¿Importa qué presión tengo en este frasco o en este equipo? No. Mientras el nivel se mantenga dentro de la franja verde, está bien. Es toda la información que yo necesito. Mientras el manómetro, la aguja se mantenga en la zona verde, es toda la información que necesito. Esto está bien. Si la aguja se va para acá o para acá, está mal. Si el nivel baja o sube, si se mantiene dentro de la línea amarilla, todavía es afable, pero tengo que dar aviso. Algo no está andando bien. Y si va a la zona roja, obvio, tengo que parar el equipo y pedir que alguien me venga a ayudar. Entonces, esto es gestión visual. Yo no tengo que regular, tengo que simplemente verificar. Fíjense en estos casos. Tengo que hacer un cambio de formato, tengo que desconectar una parte electrónica y volver a conectar otra. Si esto estuviera así, yo tengo que estar pensando qué cable va en cada ficha. De esta manera no tengo que pensar nada. Utilizo colores. Fíjense acá abajo qué interesante que está. Esto está muy bien. Funciona un juego de palabras. Si la ficha se lee una palabra que es correcta, está bien puesta. Si se lee que es un defecto, está mal puesta. Esto es una situación que dio. Pero lo importante es el concepto, que yo marcar. Acá puedo haber puesto verde y rojo, y cuando está bien me da todo verde, y cuando está mal me da rojo y verde. Entonces, está mal. Esto a mí me agiliza muchísimo el tema de pensar, me agiliza muchísimo el tema de cómo tengo que armar o dónde van las cosas. Es muy común cuando yo desarmo partes, cuando las voy a armar, que las partes de la máquina donde yo voy a colocar piezas nuevas estén pintadas de un color. Y cuando tengo tornillos de un largo o de otro, porque los agujeros no son todos de la misma profundidad, tengo colores. Entonces el tornillo rojo es el que va en el agujero rojo. Si pongo un tornillo blanco en el agujero rojo, lo que voy a conseguir va a ser que el tornillo o quede corto o no apriete porque queda largo. Eso lleva todo un trabajo previo, pero una vez que ya lo hice no me equivoco más. Porque cada vez que yo me equivoque, tengo que desarmar y volver a empezar. La máquina está parada. Estoy estirando el tiempo de cambio de formato. Estadísticamente el tiempo se distribuye de esta manera.
Preparar y revisar los herramientales que voy a utilizar el 30% del tiempo. Desarmar y montar 5% del tiempo. Fíjense que sacar y poner lo más rápido. Acá no hay prácticamente pérdida de tiempo. Centrar y seteo de parámetros, 15%. O sea, todo lo que sea regular y acomodar cosas es un 15%. Contra la teoría. Yo tengo una hoja de ruta que me dice esto tiene que regular a tal presión, colocar esto acá, tantos kilográmetros de torque, lo que fuera. Y después tengo un 50% estadístico de tiempo de prueba y ajuste. Ensayo y error. La parte del gráfico donde yo empezaba a trabajar y empezaba a tener el producto no conforme hasta que se iba estabilizando y en base yo iba haciendo ajustes para poder obtener finalmente el producto bueno. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nuevamente, hacer estudio de métodos y tiempos, planificar las tareas antes. No me voy a cansar de repetirles que esto es un proceso. Por lo tanto, tiene que tener su hoja de proceso, su procedimiento, su hoja de ruta, como cualquier proceso. De esta manera, todos vamos a hacer lo mismo, y cuando yo vaya a cronometrar el cambio de formato, todos van a medir lo mismo, con las variaciones típicas de un proceso. Pero nadie va a medir 1 hora, 5 horas o 30 minutos. Yo trabajaba asesorando empresas donde me decían el cambio de formato, por estadística, que era el valor que utilizaba la gente de planificación, era 2 horas. Yo relevé durante una semana cambio de formato, no hubo ninguno que bajara de las 4 horas. Así que entonces la información que estaba utilizando la gente de planificación no era buena. Después se desatrasaban todos los lotes, cuando iban a hacer un cambio le daban un turno que no correspondía, no alcanzaban la producción, la eficiencia se le caía. Y sí, están manejando información mentirosa. Están manejando información falsa. Lo que decían estadísticamente que duraba 2 horas, duraba mínimo 4, y de 4 hasta un turno completo. Pero cuando uno utiliza mala información, los resultados son malos. Definir secuencia de actividades a realizar. Procedimiento. Esto se hace de esta manera, en este orden. No se hace alterando el orden, porque el orden que yo definí es el mejor. Documente los elementos a utilizar. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué torques o qué variables puede necesitar el proceso? ¿Cuáles son las piezas? Las piezas generalmente, cuando yo hago un cambio de formato, son parecidas, porque son familias, no son iguales. Si yo me equivoco y coloco una pieza que no es la correcta en un cambio de formato, me voy a dar cuenta cuando algo que tenga que colocar no va a entrar, o cuando lo he obtenido no sea lo que estoy buscando. Si yo llego a una situación de ese tipo, tengo que desarmar nuevamente y volver a armar. O sea, lo hice 2 veces el cambio de formato. No solamente que no hice mal, sino que lo pagué 2 veces. Con parámetros a setear, toda la parametría de la máquina, si fuera necesario, tiene que estar definida. Si es una máquina CNC que va a tener un programa, y una vez que coloqué las mordazas de plata y hice todas las modificaciones, tengo que buscar el programa y tengo que tener el tabulado del programa para que el operario sepa recientemente qué programa viene y lo pueda seguir leyendo desde el tabulado. Trabaje con el material, facilite todo el trabajo. Hace un ratito veíamos el video este que les había pasado Pablo, de que el operario se facilitó la vida colocando el cajón plástico donde iba a colocar las piezas terminadas sobre un balde o sobre un tambor o sobre lo que fuera. Él hizo un parche. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo como corresponde. Alguien preguntó si le daba un porcentaje por incomodidad. Ese porcentaje por incomodidad, a pesar de que la persona no esté totalmente incómoda, va a ser lo que va a pagar que después le hagan un soporte como corresponde, de la altura que corresponde, pues el soporte estaba abajo, no es un soporte, era un balde. Entonces la persona tenía que agacharse igual un poco, y cuanto más vacío el cajón se tiene que agachar más. Entonces, ese porcentaje que ustedes le pagan, que es dinero, va a justificar que después le hagan un soporte, como la gente, a la altura de su cintura, y después, una vez que tenga el soporte, ya no se lo pagamos más. ¿Sí? Los suplementos son justificar ese tipo de inversiones. Es la forma que tenemos nosotros de mejorar los procesos. Siempre tenemos que limpiar los elementos que acabamos de sacar de una preparación. Esto tiene una explicación muy lógica.
Si yo desarmo una preparación en la que obtuve determinado producto, la guardo y no la limpio, limpiar, acuérdense del concepto de 5S, es una forma de inspección, una forma de control. Cuando yo limpio, de paso estoy controlando, porque lo tengo en la mano, lo estoy mirando. Yo no debería guardar nada que no esté limpio, o sea, que no esté revisado. Porque en las industrias, cuando yo guardo un herramental y doy aviso de que guardé el herramental, la gente de planificación automáticamente lo pone en los sistemas de gestión como disponible. Yo digo, saqué toda la preparación, el molde para inyectar plástico de un vaso. Digo, bueno, este tipo de vaso, yo saqué el molde, lo doy por bueno, lo limpié, lo guardo en estantería. Automáticamente la gente de planificación sabe que el molde para hacer vasos de ese tipo está disponible. Si yo no lo limpié o no lo revisé, el día que lo programen y quieran fabricar vasos de ese formato, van a buscar el herramental, lo van a colocar y van a encontrarse que el herramental está defectuoso. Perdí toda la preparación, no pude cumplir con el plan y el herramental está en malas condiciones. Eso es, cualquiera de estas cosas es causa para una sanción o para una llamada de atención para un supervisor por mala gestión. Lo que se guarda está en condiciones de uso. Yo lo vi en una experiencia, en una empresa en la que trabajaba hace unos años, que es una fundición muy grande, que guardaron coquillas herramientales sin limpiar, simplemente las guardaron en una estantería, planificación las tomó por buena, hubo que fundir un cilindro, 20 toneladas en los hornos eléctricos, preparado el caldo, en las cucharas listo para colar. Cuando arman toda la estructura de coquillas, el supervisor que da la última revisión antes de la colada, se da cuenta que había una herramienta que estaba rajada. Si hubieran volcado las 20 toneladas de hierro en esa estructura, se hubiera derramado completo. ¿No hubiera habido accidente? No sé. Supongamos que no. Accidente, digamos, con lesiones a las personas. Pero sí se hubiera derramado una gran cantidad de hierro fundido líquido con todo lo que se implica. No ocurrió ningún evento porque el supervisor cumplió con su función, que era la de revisar cómo había quedado armado el herramental, y se dio cuenta. Pero toda la energía que se gastó en fundir las 20 toneladas de hierro que después hubo que lingotear, o sea, como no se podía colar, hubo que volcar los lingotes como materia prima para la próxima, toda esa energía se gastó. Todo el costo estuvo. Entonces, nosotros cuando guardamos algo tiene que estar limpio y listo para utilizar. Trabajar sobre los sistemas de fijación. Eliminen tuercas y tornillos, ya prácticamente no se utiliza más. Purifiquen medidas. Dupliquen piezas. Yo le dije hace un ratito, como al pasar, el mejor cambio de formato es el que no se hace. Bueno, a veces podemos hacer cosas así. Somos una empresa que se dedicaba a fabricar envases de hojalata para envasar pintura. La pintura se envasa en envases de cuarto, medio, litro y 4 litros. Hojalata, pues lo demás es todo plástico. Entonces, la hojalata en esos 4 tamaños, la gente se dedicaba a hacer esos envases. Se cansaron de lidiar y de pelear con los cambios de formato y fabricaron o armaron una línea para cada tamaño. Cuando había que fabricar un cuarto, ponían la línea en marcha de un cuarto. Cuando había que fabricar medio litro, apagaban eso para ir a la otra. Eran proveedores de prácticamente todas las fábricas de pintura. Entonces hicieron una inversión importante, que necesitaron un lugar, herramental, pero eliminaron los cambios de formato. Les dio flexibilidad, les dio poder atender a todas las empresas fabricantes de pinturas prácticamente del país. Tomaron su decisión técnica, hicieron su número, les rindió y les puedo asegurar que están contentísimos. Utilizar bloqueos hidráulicos, implementar acoples rápidos en lugar de poner mangueras con abrazaderas y todas esas cosas que atrasan el cambio de formato. Acá tenemos algunos ejemplos, estos son sujetadores rápidos, son tipo clamp. ¿Dónde me fue? Algo ocurrió, aguarden un segundito que... Ahí volví. Bien, acá tenemos otro tipo de
bloqueos rápidos, sistema de aprieto hidráulico. La hidráulica hoy en día reemplazó a la mecánica porque es mucho más rápida, mucho más limpia, mucho más eficiente y digamos, los esfuerzos de bloqueo son mucho más importantes. Posicionadores rápidos para cambiar. Ustedes que tienen que hacer un cambio, definan en la máquina cuáles son los puntos críticos, definen los ejes y después intercambian placas. Entonces no tienen que andar moviendo nada. Traten de no medir, traten de no referenciar, que todo vaya contra referencias fijas. Ustedes tienen que colocar placas, los centros, entre una cosa y la otra, hay que andar midiendo. Bueno, busquen la referencia una vez, midan con precisión, hagan agujeros calibrados, de tamaño distinto para evitar que uno lo pueda poner al revés, y a partir de ese momento utilizan placas de intercambio. Van todos a medidas y van todas a posiciones fijas. Coloquen ángulos para trabajar, digamos, a tope, siempre vas a encontrar un rincón, entonces ahí ya definen dos posiciones. El tema de simplificar herramientas también es otra. Yo tengo que utilizar 5 herramientas, necesito encontrar las 5 herramientas y tenerlas. Tengo una herramienta especial, como en este caso, tiene 2 ventajas. La primera ventaja es que esta herramienta especial tiene todos los elementos que hacen falta para el trabajo, ni más ni menos. Y la segunda ventaja, y yo creo que siempre es la más importante, esta herramienta no se la lleva a nadie. Como hacer una herramienta especial, nadie la quiere. Estas herramientas por separado las quiere todo el mundo. Es una forma de evitar que alguien se la lleve por error o por necesidad, es tener una herramienta especial. Esta no la quiere nadie. Fabriquen herramientas especiales ustedes. Las herramientas que vienen con las máquinas, ya les digo, el fabricante de máquinas fabrica máquinas. Entonces, ¿le da una herramienta para desarmar? Sí, esta herramienta funciona. Hay que sacar un montón de cosas antes, pero una vez que llegamos ahí, la utilizamos. Bueno, esta herramienta es la misma, nada más que con una modificación que permite utilizarla sin desarmar nada. Esto lo hizo alguien que se cansó de desarmar cosas antes, dijo, no desarmo más, fabricó una herramienta y eliminó el problema. Estas son las cosas que ustedes tienen que buscar. Herramientas especiales va a haber de todo tipo y tamaño. Fíjense qué cantidad de alternativas tenemos. Va a depender siempre de cómo sea lo que ustedes tengan que desarmar, cómo sea la máquina, qué quieran conseguir. Un ejemplo. Esta es una máquina que tiene, no se alcanza a ver con mucho detalle. Acá adentro había una línea de engranajes, lo que hacían era regular la carrera de esa máquina. Como esta zona había que trabajar para desarmar y cambiar los engranajes, pero a su vez yo tenía que ver qué regulación tenía, y aquí había aceite por salpicado, tenía una ventana de acrílico con un burlete y tenía 32 tornillos. Había que entonces sacar, cada vez que iba a hacer un cambio de esto, había que sacar los 32 tornillos, con mucha paciencia, que no se perdiera ninguno, porque siempre alguno se pierde. Retirar esto, hacer los cambios, volver a colocar el burlete en la posición y apretar todo nuevamente. Alguien se cansó, dijo, esto no es para mí, no va más, no lo quiero más. Se hizo hacer un bastidor con hierro ángulo que contenía este acrílico y le puso 4 fijaciones. Con 4 tornillos reemplazó los 32. La función fue exactamente la misma. Y fíjense el ahorro solamente en desarmar y armar. Esto es trabajo de ingeniería. Estas son las cosas de ingeniería que yo quiero que ustedes piensen. Acá es donde realmente tenemos ahorro de muchísimas horas de proceso. Esto es hacer un proceso como corresponde. Eliminar el ajuste de control. Posicionamiento preciso. No midan, no tomen, es decir, olvídense de la cinta métrica, no. Todo tiene que ir a posiciones fijas. Utilicen espinas cónicas. Una espina cónica en un plano define automáticamente 2 ejes. ¿Sí? Y la espina cónica lo que tiene que se ubica sola. Utilicen centradores, diámetros distintos para evitar colocarlos al revés. Patrones, plantillas.
Entonces, todo lo que pueden automatizar de la parte de ajuste y control. Acá se va el 50% del tiempo. Acá tienen muchísimo para cortar. ¿Cuáles son los secretos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, no depende de la memoria. Yo recién les comenté que a veces un cambio de formato que no tengo programado, me avisan que vamos a hacer ahora y la persona que sabe no está. Olvídense. Por eso no puede depender de que alguien sepa. Tiene que haber procedimientos, tiene que haber hoja de ruta, tiene que haber especificaciones técnicas, tiene que haber un diagrama de flujo de toda la secuencia de actividades, como cualquier proceso. Lo mismo, no depende del operador que tenga conocimiento. Esto lo puede hacer cualquiera. En muchas empresas, los cambios de formato los hacen los operadores de mantenimiento, porque la gente que tiene más capacitación técnica está más preparado para desarmar y armar componentes de máquina. Bueno, yo estoy en contra de eso. Para mí, el cambio de formato debería solo el operador de la máquina, porque no debería ser tan complejo que no lo pueda hacer. Y si es complejo, lo tengo que capacitar para que lo pueda hacer él. La gente de mantenimiento, por su conocimiento, es la gente más cara del proceso. Si lo pongo a hacer algo que alguien puede hacer, estoy malgastando recursos de la empresa. No depende de la creatividad, resuelvan los problemas. Nosotros tenemos que estar en la planta, cuando detectamos un problema tenemos que darle solución. Acuérdense, recién esa estructura que vimos, hay un montón de ejemplos de ese tipo que son sencillos. Dentro de la planificación del setup, definan cómo lo van a hacer. Hay cambios de formato que son simplemente cambiar partes, porque son muy sencillos, y otros cambios de formato que necesitan limpieza. Como ustedes van a hacer un cambio de formato en una línea de envasado, por ejemplo, donde estamos envasando el producto, y vamos a cambiar el producto, en general lo que tenemos que hacer primero es una limpieza. Por contaminación, porque puede haber manchas, por lo que fuera. Entonces nos obliga a desarmar, limpiar totalmente, y después volver a rearmar con el cambio que corresponda, y salir nuevamente en producción. Pero hay cambios donde yo simplemente voy a cambiar una etiqueta, voy a cambiar un envase, un tamaño, no cambio el producto, entonces no tengo que limpiar demasiado, o no tengo que limpiar nada. Eso tiene que estar definido. Siempre el cambio de formato tiene que estar definido. Desde dónde voy, a dónde voy. No es lo mismo cambiar una etiqueta que cambiar el volumen de un envasador. ¿Son dos cambios de formato? Sí. Uno más sencillo, que simplemente cambio una etiqueta, ni siquiera cambio la etiquetadora de posición. O a lo mejor tengo que colocar un segundo sticker, entonces arriba un cabezal a la línea, que tener que cambiar el producto que me va a obligar a limpiar, me va a obligar a revisar el volumen de llenado, entonces va a ser mucho más pesado el trabajo, mucho más largo. No gasten tiempo en encontrar elementos perdidos, no gasten tiempo en hacer lugar, acuérdense, apliquen 5S siempre, encuentren la documentación necesaria, reparen los elementos, en definitiva, hagan un proceso como corresponde, un proceso robusto. Acá tenemos algunos elementos presentadores de herramienta, que uno arma la herramienta fuera de la máquina, le coloca estos tool setters, saben tener un cabezal impresor, imprimen una etiqueta en código barras con la dimensión, tanto en altura como en diámetro. Uno después lleva esa herramienta a la máquina, la coloca, cargan el control, las dimensiones que están en la etiqueta, y la máquina ya sabe y corrige automáticamente diámetro y largo. Sistema, digamos, de bypass, tengo que cambiar un filtro, tener un bypass para poder derivar el flujo sin parar el proceso. Cambio el filtro, una vez que lo cambié, lo dejo hasta el próximo momento. Cuando tengo que cambiar derivo el flujo para este lado y cambio el filtro de este lado. Estructuras que se pueden reemplazar, o tenemos preparaciones que hay que armar paquetes, por ejemplo, en las máquinas que son de termocontracción, hay que armar paquetes, y puede ser paquete de 3, 4, 5, 10, 12, depende. Entonces, cada vez que tengo que hacer un cambio de ese tipo, hay que regular un montón de bielas, un montón de canales, poner, digamos, las gateras. Bueno, cambien toda la unidad. Tengo una unidad para cada formato. ¿Es una inversión? Sí, pero se paga muy rápidamente.
Y yo quería mostrarles dos videos, pero más que nada un video, para que vean que el cambio de formato no aplica solamente a la industria. Vamos a ver un video cortito, díganme si se ve, a ver qué les parece. Se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. Sí, se ve bien. Moves I like to make 'em, grooves I like to shake 'em from a troublesome night. A custom tender fight. Tengan paciencia que dura poquito, ¿no? It's me and my big moment. Imagine, like 20 minutes ago, I was nobody, and now I'm everybody. As you can see behind me is Helsinki's main square, filled with beautiful people from all over the world. Look at them, they're so happy, like children. Hello, Helsinki! Are you ready? Now let's send our greetings to all the Eurovision countries with this very special song. Now, Bien. ¿Qué vieron en este pequeño video? Y cuando iban a poner las cosas ya tenían marcado en el piso en dónde tenía que ir cada cosa, entonces eso le facilitaba muchísimo todo el laburo. Eso fue Este es lo un más show. gráfico, digamos, que se veía. Este es un show en Finlandia. Un estadio, estamos viendo el escenario, estamos viendo el escenario de la parte de arriba, digamos, lo que la gente no ve. Y sí, lo que decís es correcto. Vamos a verlo un poquito de a pedacitos. Esto es cuando termina el grupo que estaba cantando. El grupo se va. Y fíjense que inmediatamente cuando el grupo se va aparece una cuadrícula sobre el escenario que nadie más ve que la gente que está trabajando acá. Y aparecen sectores con ubicaciones en esa cuadrícula y de distintos colores. Cada sector está relacionado con un elemento que el grupo que viene ahora, el grupo que viene a posterior, definió previamente como layout. Es un cambio de formato. El grupo que viene ahora a posterior necesita que haya algo acá redondo, algo acá redondo y algo acá que va a ser rectangular, puesto en esta posición. Este es un plano de un layout previamente definido, ya está cargado en la computadora de todo este gran proceso industrial, y la gente que está haciendo el cambio ya sabe exactamente dónde va cada cosa. Las cosas no van en cualquier lugar, van donde están definidos de manera previa. Y otra cosa, fíjense, acá vienen la batería armada sobre una plataforma con ruedas. El layout de la batería ya está armado, se armó fuera. Es una actividad externa. ¿Cómo van armados? Todo esto, según los requerimientos del músico, ya se hizo afuera. Mientras otro estaba cantando, otro lo estaba armando, o a lo mejor lo hicieron a la tarde. Entonces hay una gran cantidad de plataformas de este tipo y van armando la secuencia que viene. Cuando esto llegue acá, a lo sumo lo que tendrá es un enchufe
donde le conectarán alguna parte que necesite electricidad y listo. El órgano, que era lo que iba acá, ya se colocó, se enchufó y ya está. Y esto que está acá es un plato que gira, que no sé qué es lo que hace, pero... Y todo viene en elementos montados con ruedas. Nadie se esfuerza, todo es rápido, todo es sencillo, porque acá no hay tiempo que perder. En tiempo real esto creo que demora 1 minuto y medio, una cosa así. I like to make up grooves. I like all my troublesome night. Out of my mind, you swearing kind. Terminado el show, mientras todos se despiden y están tirando cohetes, aparece nuevamente la cuadrícula, aparecen las nuevas formas, o sea, en este lugar va a venir algo. Esto se lo van a llevar, se lo van a llevar, se van a llevar todo lo que no va y lo van a desarmar afuera. No se ponen a desarmar todas las cosas ahí, demorando el próximo show. Este es el concepto que se aplica, fíjense que es un espectáculo musical, no tiene nada que ver con la industria. Y ahora sí, vamos a ver un video que sí es de la industria, que es de una empresa que aplicó desde cero el análisis de un cambio de formato. Fíjense sobre qué puntos han trabajado. We started doing Kaizens in 1999 and are very and Today we're going to observe Lo que vamos a ver es un cambio de molde a partir de terminar una producción y obtener producción buena de otro tipo de pieza. Vamos a ver primero la situación real, lo que demoran en hacer un cambio de molde, que sería lo que nosotros haríamos como ingenieros industriales para relevar el proceso. Vamos a ver ahora lo que estaba ocurriendo. Y vayan mirando todo lo que estaba ocurriendo. Va a haber puesto un cronómetro que va a indicar el reloj el tiempo que demoró el cambio de formato. mold change in an injection molding machine. There are countless benefits to implementing a setup reduction program. One is Ahí pararon y acá está el relojito que va indicando. Reduce your setups to a very low number. You can then think about reducing your lot sizes, which is very beneficial when you're creating flow. Two, by reducing your setup times, you could be increasing the capacity of a known bottleneck. And that could be leveraged in an organization as well. Three is it supports the mixed model environment, which is so crucial for Fíjense cómo companies that revuelve have very buscando small las lot herramientas. sizes and very broad mix of product range. Y comienza toda la actividad de desarme, toda la actividad de desbloqueo. Kanban system, pull system. we started with Ya llevamos $3.6 million 27 minutos. of work in process inventory in our facility, and today, almost 9 years later, that number is about $470,000. And during that time period, we have increased our business about 35%. Desconectaron todas las mangueras de refrigeración del The key molde. benefits to reducing setup time is Están regulando la carrera ultimately on-time delivery. de la platina de la Over máquina. the years since 1999, we've done setup production events on many of our machines. This particular machine that we're going to see today, we've done about 9 Kaizen events, full week Kaizen events. Casi as well 50 as minutos recién retiraron el Kaizen molde. events. And it's important for us too that once we do those Kaizen events, to spread that knowledge
and take that knowledge and spread it to the other machines that are out Lo dejan tirado en el piso, cosa que no se hace nunca con una There's also herramienta de some este tipo. concern about En la if parte we do de a abajo debe changeover tener los faster, was it gonna be conectores de agua que son de bronce que se And, rompen generalmente en esa, And of course, we've proven that en esa mala postura, trabajando debajo del molde, is safe. con la carga colgada, colocando los conectores de agua. And it allows us to, well, it really allows us to do two things. It allows us to link our processes together by actually linking assembly with molding, so the parts are flowing from molding to assembly, one-piece flow. Where flow isn't possible, 1 hora y 20 la lleva we haven't de figured out how to proceso. do flow yet. It enables us to implement a pull system, and the pull system links the two processes together, and that keeps our inventory really low. We wouldn't be able to accomplish one-piece flow or a pull system if we had long setups. So reducing our setup time is really critical to achieving those objectives. The consultants really give us a great perspective. You know, they've seen how other companies have done their changeovers. They can kind of help us through the Se van a doubt, buscar you algo. know, can we really do this? Is this really going to work for us? They give us a very nice body of knowledge to draw from, and they're also kind of our conscience. You know, it's easy to say, well, you know, a 15-minute changeover is good enough, and a consultant can say, no, I've seen these done in 5 minutes. You guys can do 5 minutes too. What you're ultimately doing as well is making smaller and smaller batches, and those smaller batches enable you to be more responsive to your customer requirements. When they place an order, you can do a quick change and produce exactly what they need when they need it. Cambiando el material, vaciando el hopper de la máquina para retirar el material. Dos horas y cuarto. Ahí están utilizando purgue para limpiar el cañón de la máquina, o sea, para eliminar todo lo que era el material anterior que estaba dentro del cañón, regulando parámetros. Time, 2 hours and 43. 2 horas 43 minutos hasta obtener la primera tirada de la producción. Suponemos que está bueno porque es un molde, así que ahí no puede haber variaciones. Podría haber, sí, a lo mejor chequear que no haya ningún rechupe, que no haya ningún problema con la temperatura del polímero, y podría afectar la calidad, pero en general dimensionalmente no debería tener más inconvenientes. Entonces, cambiar el molde y obtener la producción con un cambio completo, 2 horas 43 minutos. Ahora vamos a ver qué hicieron para mejorarlo. 3 minutes, mold change. So these parts are made over in molding, and they come over to the assembly area via a Kanban signal, and that's our pull system. So when the customer, which is assembly, consumes these parts, we're able to do that by having short setup times. So now, after a few Kaizen events, we've Está trabajando todavía la máquina. implemented some things here. We've actually separated Fíjense que the consiguieron externals and the un sistema internals. de lift, Externals pusieron are things you can do rieles, while the machine is still running. y todavía la máquina está If you trabajando. remember before Kaizen, we used to have to Ya go colocaron el and molde retrieve que va a the die entrar from the sobre ese warehouse. sistema de Now we've staged the transporte, molds ya in tienen front todo of the listo. press, Todavía está which are trabajando. easier to locate and less travel distance. Recién ahí comienza el cambio de Before forma. Kaizen, we used to disconnect individual water lines. Here you can see we're running off a manifold system where we have one supply and one return on each halves. You can see it's much easier this way. Todos los sistemas de refrigeración, las mangueras, se desconectan, se acopla rápido. Before No we usan do más the llave, clamps, tienen máquinas now you're aprieta just tuercas removing para molds. aflojar todo. You can notice on this mold, each mold has plates on it. And on the plates, all the molds are at the same die height. This Ya el molde no sale para arriba, sale para el costado. Tiene una cama de rodillos, y una vez que se liberó, lo va a desplazar hacia afuera, a la misma altura,
has a slot in it which it En la actually mesa, easily que tiene la goes banda back rail. on, when before he had to remove bolts and put bolts on. Ya sacó el molde, en un gesto ya colocó el otro. Ahora viene toda la reconexión. No hay diferencia de regulación porque los moldes son del mismo ancho. Eso se ajustó como un estándar para no regular el cierre de la platina y el bloqueo de la platina. Todo lo que son la electricidad, o sea, los sensores y los sistemas hidráulicos se conectan de manera rápida. Un sistema dual de hopper, o sea, dos abastecedores, en el cual pueden cambiar rápidamente el producto, mientras vayan uno cargan el otro. Ese producto puro que le digo se utiliza para limpiar. Ahí ya comienza a aparecer el producto bueno. $10 minutos con 49. By practicing Kaizen, we actually cut a mold change down from 2 hours and 43 minutes to 10 minutes and 49 seconds. You know, you've been able to see the before setup. ¿Se entendió lo que trabajó esta gente? ¿Cuál es el concepto del cambio rápido de formato y lo que se puede conseguir? En este caso se hizo una inversión importante porque se colocó el sistema de tijera hidráulica, se colocaron las vías, se hizo todo un sistema dentro de la inyectora de cama de rodillos, se trabajó sobre todo las conexiones rápidas del agua de refrigeración y de atemperamiento del molde. Es decir, se hizo un trabajo importante, pero bajaron de 2 horas 43 a 10 minutos. ¿Cuál es el porcentaje de reducción? En la inyección de plástico, los tiempos de ciclo son muy cortos y generalmente los moldes son de varias bocas. En este caso creo que eran de 8 bocas. O sea, el tiempo de cambio de formato en una pieza de un costo tan bajo, el porcentaje es altísimo. Por lo tanto, hay que reducirlo sí o sí. Haber bajado 2 horas 43 a 10 minutos es un ahorro tremendamente importante en el costo de la pieza. ¿Eso quedó claro? Sí, sí. Clarísimo. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Bien, no hay mucho más que ver. Podemos conversar un rato más de... Daniel, te hago una consulta Sí. para que me termine de quedar claro. Hacían un cambio de formato, digamos, porque pasaban de producir un lote de un polímero X a un polímero distinto, digamos, en este proceso. ¿La pregunta? Claro, en este caso realizaron un cambio de formato porque venían produciendo un polímero tal X y pasaban a producir un polímero que era distinto a ese. En este caso. En realidad lo que cambiaron fue el molde. Cambiaron de molde. Lo del polímero se cambia. El polímero era el mismo, digamos. No. Se cambian ambas cosas, pero lo que se buscó Claro, fue justamente el cambio de formato más complejo, que es cuando vos cambias todo. Cuando cambias el molde, cambias el polímero, cambias parametría de máquina, porque cuando cambias el polímero, generalmente lo que tenés que cambiar son las temperaturas, salvo que sean muy próximos. Si vos trabajás con ABS o trabajás con algún otro polímero, generalmente las temperaturas pueden estar en 180 grados, y si vos tenés que bajar la temperatura es más complicado. Subir la temperatura uno le da a las resistencias y conseguís la temperatura más alta. Cuando vos tenés que ir a una temperatura más alta, más baja, es más difícil enfriar. Hay una inercia térmica que es mucho más complicada de conseguir. Pero en este caso lo que quisieron mostrar que un cambio completo
cuando cambias molde y material, con limpieza inclusive del tornillo y todo, primero les llevaba en general 2 horas y media, 2 horas 45. Y que después trabajando sobre todos los elementos que se pudieron mejorar, los llevaron a 10 minutos. ¿Cuáles son los grandes bloques que se ven en este cambio de formato? Primero, el molde, la fijación del molde a la máquina era una fijación estándar, o sea, con tornillería. Y utilizaban herramientas manuales. Entonces, ahí tenemos un sistema de fijación lento. Todo lo que era el conexionado del agua, tanto de refrigeración de una zona del molde como de atemperamiento de otro, eran también mediante sistemas estándar, básicos. Acá lo que se hizo fue después usar un manifold y todos los fluidos estaban identificados por colores, no sé si se dieron cuenta, para saber que el agua fría es azul y el agua caliente roja, entradas y salidas. Porque no es que van uno en cualquier lugar. Antes lo sacaban hacia arriba, al molde, con aparejo eléctrico de cadena, que es muy lento, y eleva mucha altura, y se mueve despacio. En este caso, ya no lo sacaron más por arriba del molde, salía de costado por la cama de rodillos, y embocaba directamente a la misma altura sobre ese carro tijera que habían montado al lado de la máquina. Fíjense que es tan rápido que prácticamente el movimiento de sacar el molde no se ve. Puedes simplemente tirar de ese molde, corre sobre rodillos, sé que lo puede hacer la persona a mano, movió el carro y automáticamente metió el otro. No hay regulación de la distancia de las platinas de la máquina. En una inyectora de plástico, ustedes saben que el cierre del molde tiene que ser lo suficientemente resistente para bancarse el esfuerzo de inyección, que pueden ser unas cuantas toneladas. O sea, el sistema de cierre tiene una regulación muy fina, después tiene un bloqueo por excéntrica, que lo que impide es que la platina se vaya para atrás. El molde se abre y después se desperdicia todo el producto. Eso hay que regularlo muy fino. Y si los moldes son de distinta longitud, hay que regularlo muy fino. En este caso, estandarizaron todas las medidas. Saco un molde, coloco el otro y automáticamente, moviendo muy poquito, ya tengo consigo la regulación necesaria. La parte de limpieza del hopper es el cono de entrada. Hay que vaciarlo completo en un carro, después trajerlo en un tambor, colocarlo en el otro. En este caso había 2. Y lo único que hacían es cambiar la conexión del producto que se iba por el punto de entrada. Entonces la limpieza es más sencilla. Es decir, trabajaron sobre todos los elementos que pudieron. Prácticamente no hay herramientas. Las herramientas manuales las reemplazaron por apretatuercas neumáticos con torque controlado. Redujeron todo lo que se podía reducir. ¿Hubo que invertir? Sí. Pero nuevamente, 10 minutos para obtener una producción. La inyección de plástico es un tiempo, yo no lo he visto nunca. Yo trabajé durante unos años en una empresa de inyección de plástico y nosotros los cambios de formato estaban siempre en 45, 50 minutos, 1 hora. Menos que eso no pudimos nunca. Bueno, acá se aplicó mucha tecnología y se aplicó dinero, se invirtió. Pero ese resultado que se consigue es esto. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, Daniel. No, yo no. Yo tenía una pregunta de esto de SMED y de balanceo de línea. ¿De dónde podíamos leer? Porque en el libro de la OIT no había mucho. No, de esto hay un apunte que está en la plataforma. Es el material y después pueden buscar elementos de esto. Hay mucha bibliografía de esto. Aquel que tenga ganas de leer en inglés, está el libro de SMED, de Taichi Ono. No se consigue traducido al castellano, pero el libro está. Si a alguno le interesa, no se lo puedo hacer llegar de alguna manera. Donde cuenta toda la historia, donde cuenta ejemplos de empresas donde han aplicado esto y realmente los resultados son brillantes. Es como todas las cosas. Es un proceso. Si uno... vamos a salir de acá, ¿sí? Hablamos ya directamente. Ahí está. Si uno se mete en el tema, si uno se dedica y si uno hace procesos, como lo hemos visto en el cuatrimestre, se consiguen resultados que son brillantes. Esta herramienta para mí es una de las herramientas más potentes que tiene el Lean Manufacturing.
porque todas las empresas industriales hacen cambio de formato. Más, menos, más complicados, más sencillos. Lo que yo les decía de las envasadoras, yo lo vi siendo jefe de ingeniería industrial en una fábrica de pintura muy conocida, reconocida también, donde el cambio de formato de una envasadora de sintético llevaba 8 o 9 horas. Aplicando esto, el cambio de formato de una envasadora se redujo a 15 minutos, 16 minutos. Hubo que invertir, sí. Prácticamente todos los sistemas de envasados que estaban en contacto con la pintura se duplicaron. Entonces había un sistema siempre limpio. Cuando hablo de un sistema, era todo el sistema de cilindros y las bombas y todo lo que son las zonas de dosificación del producto. Se duplicó y había uno que siempre estaba limpio y regulado ya de antemano para el cambio que iba a venir. Si íbamos a envasar 1 litro, se regulaba previamente, fuera como una actividad externa, se regulaba para 1 litro. Y ya estaba limpio. Llegaba el momento de cambio de formato, se paraba la máquina, se desacoplaba el sistema de llenado que estaba trabajando hasta ese momento, se acoplaba al sistema limpio, y los acoples eran físicamente con ese tipo clamp, porque después no hay más nada que hacer, es una bomba que está colocada encima de la cinta transportadora. Se regulaba el ancho de la cinta si cambiaban, se regulaban las velocidades, que era todo parámetro de los PLC, y después también lo que costaba mucho era regular los armadores de paquete de los túneles de termocontracción. Para sacar paquetes de cuarto y medio litro se envasan de a 12, litros se envasa de a 6, y 4 litros se envasa a 2. Salen paquetes de esa forma. Pero había que cambiar. También los armadores de paquetes se duplicaron. Había 4 líneas de termocontracción y había 3 equipos por cada máquina. Yo podía armar paquetes de cualquier tamaño de cualquiera de las máquinas. Y otra vez, fue un trabajo de año y medio, de inversión, de trabajar, de hablar con la gente, pero se consideró un ahorro realmente muy importante. ¿Quedó bien el tema? Muy bien. Sí, sí, genial. Quedó claro. ¿Se entendió? Bien. Falta un pedacito del PowerPoint, lo pueden ver directamente en la plataforma. Faltaron algunos detalles de qué tener en cuenta, de cómo hacer, digamos, el cambio de formato, pero en realidad no le va a aplicar o no le va a agregar mucho más a lo que hemos hablado. Lo importante es que el concepto es analizarlo como un proceso. Mírenlo primero, apréndanlo, separen las actividades internas y externas. Una vez que las separaron, trabajen en mejorarlas, esas actividades, y tengan presente algo, que es un consejo que no lo van a leer en ningún lado, es que si la máquina es mía, yo puedo hacer las modificaciones que a mí se me ocurran. Entonces, no tengan miedo a cortar una chapa y hacer una ventana para poder acceder a una regulación que si no tendría que desarmar estructuras. Es lo mismo tener, mientras no corten la estructura de la máquina, ¿no? Pero a veces hay carenados de las máquinas que son fijos. Yo hago una ventana, le coloco una tapa por un tema de seguridad, por una tapa que no tiene ni siquiera tuercas ni tornillos. Tiene 2 ganchos que se enganchan de arriba. Entonces protege, le da seguridad a la gente. Pero llegado el momento de hacer el cambio de formato, simplemente lo retiro y ya tengo acceso a todas las partes que tengo que regular o que tengo que cambiar. Y no tengan problema en duplicar equipos, porque si lo pueden demostrar económicamente el ahorro, hacen una tasa interna de retorno y verifican que invirtiendo este dinero, yo ahorro tanto dinero por ciclo y esto lo pago en 2 años, en 1 año, 6 meses. Los industriales entendemos de proyectos, entendemos de ahorro. Si a mí me demuestran el ahorro y sacamos las cuentas que esto se paga en 1 año, yo lo pago. Yo pongo el dinero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto, sí. Sí, sí. Queda claro. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda de esto? No, no. Por el Bien. momento no. No, por mi parte no. No, todo Ok. clarísimo. Vamos a
hablar un poquito del parcial. No quiero irme sin que hablemos de algún detalle. Ya vi que varios compañeros de ustedes ya se han ido. Por favor, háganles llegar la información. La semana que viene no tenemos clase, la otra es el parcial. Estamos muy apretados con los tiempos, ya lo hemos hablado en varias oportunidades. El parcial va a ser similar en la metodología al primero, pero vamos a hacer algunos cambios para evitar, digamos, confusiones y malos entendidos. Por supuesto lo vamos a hacer con todo el ánimo de que ustedes aprueben, les pedimos que estudien. Quizás haya menos información que en el primero, pero la información es distinta. Va a haber quizás ejercicios, va a haber preguntas. Ya hablamos cuando pasó el parcial anterior de las cosas que a mí no me habían gustado. Bueno, espero esta vez no volverlas a encontrar. Y sí, vayan previendo que la semana siguiente del parcial vamos a tener los recuperatorios, aquellos que tengan chance de recuperar. No nos queda más tiempo. Y el día del parcial, no sé si Belén estás por ahí. Hola Daniel, sí, estoy acá. Ahí está. Esa parte te la dejo a vos. El día del parcial habíamos acordado en la segunda o tercera hora hacer el recuperatorio de las autoevaluaciones, los que tengan que recuperar. Ahora, la última autoevaluación ya está cargada en la plataforma, y corresponde a los temas de SMED, balanceo de proceso, línea de montaje. No se asusten que no es larga, y tienen tiempo hasta el viernes, inclusive hasta las 12 de la noche, para hacerla. Con eso finalizaríamos lo que es autoevaluaciones. La clase siguiente al parcial, gracias, a ver. La clase siguiente al parcial va a ser la clase de recuperatorio de parciales, integradores, aquellos que están en condiciones, y los trabajos prácticos creo que están todos aprobados. Ayúdame, Pablo, ¿están todos aprobados? ¿Hay alguien que tenga que rehacerlo? ¿Mari? Del TP2, perdón, del TP2 sí hay grupos que tienen que completar, o sea, no rehacer, pero sí completar algunos temas que no están completos. Bueno, las observaciones que vimos hoy, que les comenté en el estudio de tiempo, con respecto a TP4 y TP3, o TP3 sí, y TP4 sí, son muy pocos los que tienen que recuperar. Pero ya, yo ya les pasé las notas y le hice las observaciones. A los que entregaron antes del día viernes, a los que entregaron después del día viernes, me falta corregírselo, pero son poquitos. Bueno, lo que les pedimos es, por favor, los que tengan que hacer algún tipo de corrección o completar, háganlo cuanto antes, cosa de que podamos devolverles cuanto antes la información y sepan cuanto antes el estado de situación. ¿Sí? No dejen todo para el final, porque una vez que estemos apretados con el tiempo, no va a haber tiempo para todos. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Sí, yo, Daniel. Sí. Lo de balanceo de línea de montaje, ¿de qué bibliografía podemos leer? Está todo Con las cargado clases de en Pablo. la plataforma, hay información. Después libros, hay muchos libros que tratan de estos temas. Si quieren les podemos dejar un par de títulos en la plataforma, creo que había uno o dos. ¿Cómo? Libro de Nibel. Ahí está. Hola, Mari. Hola. Bueno. Ahí está la respuesta. Si alguien tiene alguna duda, nos consulta y le hacemos la propuesta, digamos, del título y libro donde lo pueden sacar. Pero con la información que se les generó y con la información que está en la plataforma no deberían tener problema. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? 14 de diciembre, ¿no? El segundo parcial, Daniel. ¿Cómo? 14 de diciembre, segundo parcial, ¿no? Guarda un segundito. Sí, es el 14. Este es el cronograma que les habíamos pasado y es el que está vigente en la plataforma. Segundo parcial, 14. Las otras dos, digamos, la primera hora. Las otras 2 horas, como decía
Veremos un ratito, vamos a recuperar todo lo que haga falta. Y el día 21 recuperamos parciales e integramos aquellos que estén en condiciones. Perfecto, muchas gracias. Daniel. Hola, buenas noches. Tengo ¿Alguien una está hablando? consulta. Yo, Emiliano. Ah, ¿Se escucha? A ver. no te escucho, Emiliano, ¿puede ser? Sí, ahí acomodo, a ver si se escucha mejor. Hola, ¿ahí se escucha? Bajito, pero sí, dale. Mi consulta era para el formato del parcial. ¿Va a ser, va a haber un tiempo, digamos, para las preguntas igual que el anterior o cómo va a ser eso? Como el cambio, digamos. La verdad, todavía no sé. No sé. Del parcial pasado hubo cosas que no nos gustaron y las hemos corregido, y hubo cosas que consideramos que están bien y las vamos a mantener. Pero no te preocupes por la forma. Bueno. ¿Algo más, muchachos? Hasta luego, buenas noches. Excelente, bueno. Hasta luego. Que sigan bien, pasen Chao, un buen fin de Daniel, semana que gracias. viene, Hasta luego. estudien. Buenas noches. Nos vemos nos vemos. el 14 si Dios quiere. Nos vemos, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.